Bueno, son las 8:05. Quiero darles una cordial bienvenida a todos en este esfuerzo de la Escuela de Alexandría por compartir, ¿verdad? Eh, Aunque sea de manera básica, eh, parte de lo que nosotros compartimos en nuestros cursos, ¿verdad? Como un abreboca que nos va a servir para entender en el futuro si les interesa estudiar el griego koiné. Van a ver la parte básica en estas 4 clases que vamos a estar cursando a partir de hoy jueves y durante 3 jueves más en adelante. Para nosotros es un placer, para el equipo de la Escuela Alexandría, nos acompaña el hermano Ángel, que nos respalda con las grabaciones y con la proyección en YouTube y en los diferentes canales, aunque hoy no estamos transmitiendo, es privado, y el profesor y los diferentes profesores que comparten con nosotros en la Escuela de Alexandría. De verdad, sean todos cordialmente bienvenidos. Por el volumen de personas, ya les expliqué a los que están en el grupo que vamos a manejar las preguntas y respuestas al final. Normalmente me gusta hacerlo, interactuar durante la clase, pero no es lo mismo ver clase 5, 6, 8 participantes que entonces 21, 23, 24 o los 70 que pensábamos que iban a entrar hoy, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad que ingresó al grupo de chat. Entonces, sean de nuevo cordialmente bienvenidos y voy a compartir pantalla y de inmediato Bien, sean todos cordialmente bienvenidos a este seminario de introducción al griego koiné. Hoy en nuestra clase número 1, donde vamos a estudiar los fonemas y el alfabeto griego. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy? Que ustedes tengan una comprensión sobre los sistemas de pronunciación del griego, en este caso del griego koiné, y la diatriba existente acerca de cuál es el sistema más adecuado o el sistema correcto. También conocer la diferencia entre los conceptos de fonema, alófonos y grafías, letras en este caso. Y finalmente, lo más importante, que conozcan las grafías del alfabeto griego, los 3 acentos griegos y los espíritus. ¿Bien? Vamos a comenzar porque para poder entrar en el sistema de pronunciación, primero es importante aclarar eh, una pregunta que siempre se hace mucha gente, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el mejor o cuál es el sistema de pronunciación apropiado? Ustedes algunos han escuchado que, por ejemplo, con la palabra koiné, algunos decimos koiné y otros dicen quiní, ¿verdad? Dialecté quiní o dialecté koiné. Y esto obedece a que a partir del siglo XVI surgieron y se presentaron 2 propuestas de ya ellos en ese momento, en el siglo XVI, que aún existía el griego medieval. Ellos se planteaban, los intelectuales y eruditos de la época, cuál sería la pronunciación correcta en el tiempo de Jesús, porque en ese momento y ahora entendemos que los idiomas evolucionan. Ustedes buscan, por ejemplo, una Biblia del oso y se van a dar cuenta en ese español que es bien diferente a lo que hoy en día hablamos y escribimos y es español. Bien, entonces al griego le pasa el mismo fenómeno. Entonces hay 3 personas claves en este tema. Bien. Desiderio Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Antonio de Nebrija y Reuchlin,
¿verdad? Johann Reuchlin. En este caso, Antonio de Nebrijas y Erasmo de Rotterdam fueron los encargados de hacer una de las propuestas y Johann Reuchlin fue el encargado de hacer otra de las propuestas. Ahora bien, es interesante que sepan que ambas propuestas corren desde el siglo XVI y la diatriba continúa hasta ahorita, ¿verdad? Y vamos a ir viendo argumentos, ¿verdad? Que presentan lado y lado. Por ejemplo, los que se abocan a, digamos, a prevalecer en lo que sería el uso de la pronunciación reucliniana o moderna, también llamado histórica, y primeramente decirles que la pronunciación reucliniana o moderna o histórica consiste en el uso de los fonemas, ¿verdad? De los fonemas del griego moderno para reproducir los sonidos o fonemas de estadios anteriores del idioma. Es decir, es como que yo agarre ahorita los fonemas que nosotros usamos, por ejemplo, el fonema S. Hoy en día nosotros podemos ver la palabra corazón, pero no decimos corazón, decimos corazón. Entonces, que con los fonemas que yo uso actualmente, entonces yo vaya por ejemplo, a tomar la Biblia del Oso y pretenda usar estos fonemas con aquella grafía. ¿Bien? Ese es más o menos lo que plantea la pronunciación reucliniana, que es usar los fonemas actuales que se usan en Grecia hoy en día para representar estadios anteriores de la lengua. Ahora, en contraparte, la pronunciación erasmiana es el uso de los fonemas, de los sonidos propuestos por Erasmo de Rotterdam y Antonio de Nebrijas para representar los sonidos de la época clásica y del periodo del griego koiné. Eso para que vayan entendiéndolo de manera integral. Ahora bien, ¿qué dicen algunos? ¿Y qué vemos también? Bueno, la pronunciación reucliniana es muy poco usada en el ámbito académico. Y cuando digo académico me refiero a la enseñanza del griego koiné y a la enseñanza del griego clásico. Porque obviamente si usted va hoy en día a estudiar en una universidad en Atenas, pues a usted le van a enseñar con el sistema moderno. Pero nos estamos refiriendo al estudio del griego koiné o del griego quiní como herramienta para acceder al Nuevo Testamento. Entonces, el griego quiní es muy poco usada en el ámbito académico, pero sin embargo, debemos decir que ha ganado auge en los últimos años. Por el contrario, el sistema erasmiano es el más usado en el ámbito académico, en seminarios y libros de gramática durante años. Quienes promueven el sistema histórico moderno o reucliniano, ¿verdad? Argumentan que si usted aprende con ese sistema, cuando usted lo hable, sonaría como el griego real que usted habla hoy en día en las calles de Atenas. El que lo escucharía, pues lo escucharía como se habla hoy en día en Atenas. Usted lo hablaría como se habla hoy en día en Atenas y hasta cuando tenga sueños, ¿verdad? Tendría sueños pensando en griego como alguien que vive en Atenas hoy en día y que por ello dará una mejor autenticidad histórica. Eso es un argumento que plantean, pero lo cierto es que nosotros no estamos estudiando griego koiné o griego quiní para ir de turismo a Atenas o a Grecia. Nosotros estamos estudiando griego koiné, o se estudia la lengua koiné para acceder a lo que se llama una lengua de corpus, es decir, una lengua que quedó relegada a textos, ¿verdad? A textos como el Nuevo Testamento, como la Septuaginta y otros. Entonces,
El sistema de pronunciación erasmiana o nebrigiana tiene el beneficio o parte del beneficio que los fonemas, ¿verdad? Los fonemas griegos son muy parecidos a los del español y hacen de la pronunciación erásmica ideal para el hispanohablante que comienza el estudio de la lengua. Bien, eh, además de esto, vamos a pasar aquí la página. Disculpan que tengo algo de alergia. También argumentan quienes enseñan con el sistema reucliniano que la pronunciación erasmiana sonará muy extraña para un hablante nativo de griego. Obviamente, no estamos aprendiendo esto para ir de vacaciones y para preguntar en el aeropuerto cómo entro por la puerta tal o cómo me dirijo a la ciudad. No, estamos aprendiendo esto para ir a la escritura, ¿verdad? Para ir al Nuevo Testamento. Quien estudia griego koiné no lo hace precisamente para realizar un viaje de turismo. Lo hace pensando en estudiar una lengua de corpus y mantener un estándar. Para los que acaban de entrar, decíamos que una lengua de corpus es una lengua que está, no está muerta, pero está limitada, tiene su vida limitada a textos, ¿verdad? Como el griego clásico tiene su vida limitada a textos de los filósofos griegos, como textos como la Ilíada, etcétera. Bien. La pronunciación moderna incorpora elementos ajenos a la pronunciación histórica como el espíritu rudo. ¿Qué quiere decir esto? Discúlpenme. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la pronunciación moderna actual, por ejemplo, no usa el espíritu rudo que vamos a ver dentro de un momento cuando estemos en el alfabeto. Sin embargo, tiene que tomar esto prestado e incorporarlo, ¿verdad? Como un agente externo. La pronunciación erasmiana diferencia entre espíritus y entre los diferentes tipos de acentos. Ahora, es verdad que debido al fenómeno del iotacismo, al uso excesivo de la iota, ese fenómeno que se produjo y que hay evidencias inclusive de que se estaba manifestando en el siglo I, y es interesante, para esto la semana que viene vamos a tener de invitada a la profesora Montserrat del Centro Tischendorf de México, quienes la hemos invitado precisamente para hablar de la pronunciación, ¿verdad? Y ella va a exponer sus argumentos, la vamos a escuchar, y bueno, obviamente están cordialmente invitados. Entonces, debido al fenómeno del iotacismo, se reduce en un solo sonido muchos dictongos, lo que simplifica su aprendizaje. Este es un argumento. Mira, tienes que aprender menos pronunciaciones porque ya vamos a ver que tales dictongos no tienes que aprendértelos, sino que todos se van a pronunciar de la misma manera y que vas a ahorrar un tiempo. Diferencia de fonemas en los dictongos que en la pronunciación moderna ya no existe. Su parecido al español lo hace muy fácil y digerible para el hispanohablante. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a decir koiné, lo que está diciendo la premisa reucliniana es que, oye, mira, no tienes que aprenderte que el dictongo omicron iota, sé que suena hoy, ¿verdad? Te tengas que aprender eso hoy, sino que solamente tienes que aprenderte que hoy suena i. Pero resulta que para el hispanohablante es más fácil decir hoy que recordar que la combinación del dígrafo omicron iota entonces va a derivar en iota solamente. Pero igual se aprende. Allí no hay mayor problema, ¿no? Porque igual tenemos que aprender reglas, igual tenemos que aprender ciertas reglas en la pronunciación erasmiana. Entonces, para que lo vean rápidamente, estos son ciertos detalles de la pronunciación erasmiana. Por ejemplo, la beta, en vez de sonar labial, va a sonar labidental, ¿verdad? Beta, en vez de beta. La gamma, ¿verdad? La tercera letra del alfabeto, que normalmente en el sistema erasmiano suena siempre como una G
fuerte, como en gota, como en guerra, resulta que ante una épsilon, una eta, una iota, una yuxilon y estos dictongos I, E y OI, no va a sonar como una gamma, sino como la Y, como nuestra Y en español, ¿sí? Como yeso. Entonces, por ejemplo, una palabra como ángelos, nosotros en este sistema diríamos anje, anje, ¿eh? Anje. Bien, la eta, no, pues la llamaríamos ita por el efecto de iotacismo, ¿verdad? La yuxilon también la pronunciaríamos como, como una iota. Entonces no, tenemos que la eta, la iota misma y la yuxilon estarían sonando siempre como iota, además de los dictongos que suenan como iota. Por ejemplo, acá vemos que el dictongo alfa iota se va a pronunciar como una E. Por ejemplo, si tenemos la palabra dejomai en el sistema reucliniano, nosotros diríamos déjome, déjome. Si nosotros tenemos la conjunción kai, perdón, si nosotros tenemos la conjunción kai, entonces no diríamos kai, sino diríamos que. Ustedes ven estos dos libros acá, porque estos son los libros modernos que enseñan bajo este sistema de pronunciación. Tanto la profesora Irene de Pulques como el profesor José Antonio Septién enseñan bajo la pronunciación reucliniana. Bien. El dictongo ei y oi se va a pronunciar como una iota. Por ejemplo, en vez de decir eihon, diríamos ihon, ¿verdad? Ihon. Y en vez de decir oikos, diríamos icos. De igual manera, en el conjunto alfa iota y epsilon, alfa yuxilon y epsilon yuxilon, la yuxilon adquiere un valor parecido al de la consonante V, ¿verdad? Se pronunciaría AF o F delante de las siguientes vocales sonoras, ya sea la beta, la gamma, la delta, la secta, la lambda y la mi, ¿verdad? La ni y la ro. Ejemplo, con la palabra eudoquía, entonces no diríamos eudoquía, sino efdoquía, ¿verdad? Efdoquía. El conjunto eta y upsilon se va a pronunciar muy parecido a la regla anterior. Solo que como ya dijimos que la eta se pronuncia como una iota, entonces sonaría algo así como una if o if. La variación estará condicionada por la letra que le siga, con la misma regla que aplica para los dictongos au, ¿verdad? O eu. Ya sea aquí que diríamos iblisa o itgiza, ¿verdad? O itzisa en este caso. El dictongo wi, ¿verdad? Que es un dictongo con yuxilon y iota, se pronunciaría como una i. Entonces aquí tenemos otro efecto de iotacismo y en vez de decir huillos, que es hijo, diríamos ios. Y esto lo muestro como ejemplo, ¿verdad? Para que vean la diferencia. Nosotros en la escuela de Alexandría hemos adoptado el sistema erasmiano, porque es el más usado en las universidades de filología, en las universidades que dan filosofía. Sin embargo, debemos decir que poco a poco el sistema nebrijano o histórico, o también llamado moderno, cada día cobra un poco más de fuerza y de presencia, ¿verdad? Entonces, fíjense, estas son de las gramáticas que se usan actualmente. Todas estas gramáticas trabajan con el sistema erasmiano o nebrigiano. La gramática de la profesora Inmaculado Delgado Jara, esta es muy buena, del profesor Ángel Amador García Santos, la de Gresham Machen, esta avanzada de Flaminio Poggi, que es un poquito vieja, igual que la de Bruno Corsari, el profesor Clarence Hale
y esta del profesor Daniel Stephen, que aún él enseña con esta, ¿verdad? Y bajo el sistema erasmiano. Aquí, a la final, lo importante de este tema es que entiendan que no hay una mejor que otra. Y lo vamos a ver al final con unos sencillos ejercicios. Lo cierto es que para el siglo I ya habían palabras que estaban sufriendo del iotacismo y habían palabras que se seguían pronunciando de acuerdo al estudio que hizo Antonio de Nebrija y Erasmo de Rotterdam. Y la única forma, y esto es lo que se deben llevar de esta parte, la única forma que nosotros tuviésemos para aseverar que un sistema u otro es el adecuado es que, bueno, resucitar a alguien de esa época, ¿verdad? Del tiempo de Jesús y nos pudiera corregir. Pudiésemos escucharlo, decir huillos y nos diga, no se dice huillos, nosotros decíamos yos, pero no lo tenemos. Entonces lo que tenemos son postulaciones, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin de estas postulaciones? No es que suenes mejor, sino tener un estándar en la clase, ¿verdad? Tener un estándar en la clase que todos nos refiramos a las palabras de una misma manera y que si alguien se propone convertirse en un profesor, en un replicador de esta información, también lo haga de esa manera. Al final, después que una persona ha estudiado el sistema, cada quien puede decidir con qué tipo de pronunciación se queda. Es como que si tú fueses a ser profesor de inglés y tú tienes la pronunciación americana, tienes la pronunciación inglesa, también tienes la australiana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vas a tomar como profesor? Entonces, a muchos les gusta aprender el inglés americano, ¿verdad? Porque, bueno, está muy cerca de nosotros, es a donde más vamos, pero para otros, el inglés americano a veces no es tan pulido como el inglés británico. Entonces, eso es lo que quería de momento. Escucho por acá, no te escucho, amado hermano William. ¿Tú me escuchas? Voy a hacer un esto aquí. ¿Tú me escuchas, Ángel? Voy a revisar por acá. Yo sí lo escucho, profesor. Ok, perfecto. Ya sé que me están escuchando. Con que me escuche uno, sé que ya no es un problema de origen. Muchas gracias, Roberto. Bien, continuamos. Entonces, quiero que se lleven esto, ¿no? Porque por allí dicen muchas cosas. Y obviamente cada profesor va, y es lógico y es válido que cada quien se incline al sistema de pronunciación con el que aprendió, con el que se acostumbró. He conocido colegas que aprendieron con el erasmiano, pero con el tiempo prefirieron, les agrada más decir quiní, por decir un ejemplo, era que coiné. Sin embargo, como les dije, nosotros mantenemos acá el uso del sistema erasmiano y ustedes más adelante, después que estudien, pueden decidir con cuál quedarse. Aunque es importante que manejen los dos. Y ese es el sistema de pronunciación, el erasmiano, nebrigiano, que vamos a usar en este seminario. Bien, ahora ya sí empezamos a entrar en materia y es importante porque hay veces que no manejamos este tipo de conceptos solamente para poder diferenciar qué es un fonema, ¿verdad? ¿Qué es el fonema? Bueno, el fonema es la unidad fonológica más pequeña en que puede dividirse un conjunto fónico. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, la unidad fonológica no es más que decir es el sonido, ¿verdad? Es la unidad de sonido más pequeña en que puede dividirse un conjunto de sonidos o un conjunto fónico. Por ejemplo, la división en fonemas de la palabra camión, ¿verdad? Esta división que está acá no es silábica, es de sonidos. Por ejemplo, la C, el fonema de la C es la K, el fonema de la A es la A, el fonema de la M es la M, el fonema de la I es la I, el fonema de la O es la O y el fonema de la N es la N.
Entonces allí tenemos 6 fonemas, ¿verdad? Camión, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Camión tiene 6 fonemas. Ahora imagínense que yo dijera cama. Ah, bueno, cama tendría solamente 3 fonemas. ¿Por qué? Porque el alfa se repite, porque está en 2 sílabas. Entonces, no confundan división silábica o de palabras o de grafías con división de fonemas. Los fonemas tiene que ver con los sonidos. ¿Cuáles son las características del fonema? Los fonemas en un idioma van a ser un número fijo y limitado. No va a haber siempre correspondencia exacta entre fonemas, sonidos y letras. Por ejemplo, no es igual la cantidad de fonemas que tenemos en el español versus la cantidad de letras o grafías. Y de igualmente en el griego tenemos unos fonemas, una cantidad de fonemas y una cantidad de letras que no corresponden. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay letras que no tienen sonido. Por ejemplo, la H para el español es muda. De hecho, yo estoy en contra, por ejemplo, aquí en el curso lo hago, de que nosotros representemos el espíritu áspero o rudo con la H. Para el americano sí, porque ellos, por ejemplo, la palabra hotel, para nosotros la H es muda, pero para el americano tiene un sonido como la J nuestra, hotel, ¿verdad? O hotel. Entonces, hay letras que no van a tener sonido en un idioma como la H en el castellano, hay letras que van a compartir sonidos como la G y la J. Por ejemplo, nosotros escribimos la palabra gema y gema es con G, pero está usando el fonema de la J. Si yo digo gota, entonces allí en esa palabra el fonema G sí está usando la letra G sí está usando el fonema G, pero en el caso de gema, entonces no está usando el fonema G, sino el fonema J. Y hay sonidos que no tienen letras, inclusive hay letras que no tienen sonido, bueno, ya lo dijimos, y normalmente van a haber más letras que fonemas. Y en el español y en el griego es así, hay más letras que fonemas, lo vamos a ver ahorita. Ahora fíjense que la mayoría de las lenguas actuales poseen un número de fonemas, de sonidos, que oscila entre 20 y 40 promedio. Raramente una lengua pasa de 40 o tiene menos de 20, excepto, por ejemplo, de los que conozco o de los que he investigado, no que lo conozco porque no hablo árabe, pero el árabe tiene 16, solo 16 fonemas, es decir, 16 sonidos. A, B, C, Che, ¿verdad? Y así. Bien, dentro del fonema hay que distinguir lo que es un alófono. El alófono o sonido alófono es la ejecución en sí del fonema. No va a tener ningún tipo de significado, ni cambia el significado de la palabra, pero varía y no es precisamente el mismo dependiendo de la posición del fonema en la cadena hablada. Por ejemplo, veamos la palabra, veamos esta frase. ¿Ya? Nada y dónde tienen distintos alófonos. Por ejemplo, veamos el fonema N, ¿verdad? No es lo mismo el valor fónico de la N en nada que en dónde. Hagan el ejercicio y para decir nada tienen que acomodar el labio, su aparato fónico de alguna manera, de una manera específica. Nada. Pero para decir dónde, ya fíjense que cambia la pronunciación de la N. Pero ustedes saben que en cualquiera de las dos posiciones es una N. ¿Dónde? ¿Ya? Ese es el sonido de la N cuando está intermedia. Pero cuando está al principio, entonces es n. Bien. Entonces, a eso se le llama alófono, al sonido específico de cada fonema dependiendo de su ubicación en la cadena fónica, en la cadena hablada. Entonces, para poder entender el tema de los fonemas en griego, veamos primero en español. El español tiene 22 fonemas.
de los cuales 17 son consonantes y 5 son vocálicos. Aquí se los presento, ustedes lo saben, ¿verdad? B, Ch, D, F, G, J, K, L, M, N, P, R, R, S, T y Y. El fonema H ya dijimos que es muda. El fonema Z solo es usado para el español de España. Es decir, nosotros tenemos la letra Z, pero nosotros no decimos corazón, ni decimos pásame el zapato. Nosotros decimos zapato como si fuese con S. Decimos corazón como si fuese con S. Entonces, ese fonema en el español latán, ¿verdad? Latinoamericano no funciona. Normalmente no funciona o no lo usamos. El fonema G y J, así como la C, la Q y la K comparten sonidos. Ya vimos el ejemplo de gema, ¿verdad? Allí la G está compartiendo el sonido de la J. Si nosotros decimos queso, es una Q, pero está compartiendo el fonema de la K. Si yo digo casa, es una C, pero está compartiendo el sonido de la K. Si yo digo kilo, bueno, es una K y ese es el fonema K. Y tenemos las vocales A, E, I, O, U. Ahora bien, en griego tenemos, a diferencia del castellano o del español, que tiene 22 fonemas, el griego tiene 21 fonemas, ¿verdad? 16 consonánticos y aquí hay un error, ¿verdad? Porque son 7 vocálicos. Entonces, los fonemas serían beta, gamma, delta, o diría B, y los iría pronunciando D, Z, K, L, M, K, R, y así, ¿no? Y acá ahorita lo vamos, aquí hay un error, se los voy a acomodar para cuando les envíe el PDF. Aquí, claro, obviamente sería alfa, epsilon, la eta, que suena como igual que la epsilon y la vamos a estudiar ahorita, la iota, la omicron, que funciona como O, y la omega, que funciona como O, y la yuxil. Ahora tenemos siete vocales. Y aquí no sé por qué se me quedó un error. Bien, dicho este tema de los fonemas, entonces vamos a hablar de la grafía. La palabra grafía viene del vocablo griego grafe, ¿verdad? Que normalmente lo usamos para referirnos a escritura. Es un término que se refiere a la manera de representar los sonidos por medio de letras, por medio de grafías. El concepto suele vincularse, es decir, a la utilización de un símbolo o de un signo, ¿verdad? Que llamamos letra, para representar un sonido específico. Por ejemplo, la forma de la A, nosotros sabemos que suena A. Si nosotros vemos, por ejemplo, vamos a poner acá el puntero, si nosotros vemos esto, sabemos que suena D, ¿verdad? Entonces, el alfabeto griego está conformado por 24 letras. 17 letras son consonánticas y 7 son vocálicas. Aquí sí quedó bien, allá quedó con un error, ¿verdad? Recuerden eso, son 24 letras, 17 letras consonánticas y 7 letras vocálicas. Y vamos de inmediato a aprendernos esas letras. ¿Bien? Es la idea de la clase de hoy, que nos aprendamos esas letras. Entonces les presento a la alfa. La alfa no tiene mayor problema porque la alfa es muy parecida a la A, ¿verdad? Prácticamente igual a nuestra A. Bien, aquí tenemos la alfa mayúscula y aquí tenemos la alfa minúscula. Su sonido lo representamos con el fonema A, ¿verdad? Su nombre en griego sería así: alfa, alfa, lambda, phi, alfa, con espíritu suave y acento agudo. Alfa, así lo transliteraríamos al español, el nombre de la letra, alfa. Bien, una palabra que comienza con alfa sería anthropos. Anthropos, ¿bien? Anthropos. Entonces, ustedes ven que sobre la alfa hay allí unos simbolitos, ¿no? Entonces, esos simbolitos tienen una función. Este, que se parece un acento a una tilde nuestra, es lo que en griego es un acento agudo, ¿verdad? Un acento agudo. Y el otro
representan los espíritus. En este caso, un espíritu suave. Cuando ustedes ven este símbolo o este signo de espíritu suave, lo que le dice al lector es que la vocal la debe pronunciar limpia. Alfa, ¿verdad? Elefante, Omicron, ¿verdad? Van a pronunciar la vocal completamente limpia. Entonces ya conocen el acento agudo, igualito al acento agudo que nosotros conocemos en el español, y este espíritu que va sobre, en las minúsculas va sobre la vocal, ¿verdad? Que te indica cómo vas a pronunciar la vocal. En este caso, el espíritu suave te va a indicar que la vas a pronunciar limpia, alfa. Bien. Entonces, ¿cómo sonaría esto en español? En español sonaría anthropos. La Z, ¿verdad? La Z, ¿eh? Suena como una Z nuestra. A esta le dicen los americanos latita, ¿verdad? Anthropos, anthropos. Así sonaría y así la vamos a transliterar. Y ustedes ven acá este TH, muy parecido al TH americano, porque en el griego tenemos dos sonidos que son muy parecidos y los vamos a ver ahorita pronto. Entonces, anthropos significa hombre. Luego les presento a la beta. La beta tampoco tiene mayor complicación, es parecida, completamente igual a nuestra B. Esta es la mayúscula, esta es la minúscula. Ustedes la pueden hacer de abajo hacia arriba, o inclusive hay gente que la desarrolla de arriba hacia abajo, como ustedes se acostumbren. El fonema de la beta es B, B igual que en español, ¿verdad? En este sistema. En el otro sería B. Entonces, ¿cómo transliteramos el nombre de la letra? Así. Beta, beta, eta, tau, alfa. Beta. Bien, beta. Un nombre, una palabra griega con beta, el verbo blepo. Blepo. El verbo blepo. ¿eh? Entonces es el verbo veo o miro. Lo transliteraríamos así, blepo. Igual, como ustedes ven, tiene un acento agudo. Y aquí tenemos un acento circunflejo, pero lo vamos a ver ahorita en un ratito. Luego llegamos a la tercera letra, a la gamma. La gamma. La gamma sí ya no es habitual para nosotros. Para nosotros la tercera letra sería la C. Pero acá en el griego es la gamma. Aquí tenemos la gamma mayúscula. Aquí tenemos la gamma minúscula. El fonema que representa el sonido, acuérdense que suena como una G fuerte, como una G en gota, en guerra, ¿bien? Así la translitera, así la escribimos en griego, gamma con acento agudo en la alfa, bien, gamma, alfa, mi, alfa, ¿verdad? Luego la transliteramos al español de esta manera, gamma. Y esto les ayuda a ir asociando los sonidos del griego con el español, ¿verdad? Gamma. Bien, un verbo o una palabra con la gamma es el verbo grafo, ¿verdad? Que es el verbo yo escribo. Grafo, yo escribo, ¿verdad? Grafo, es un verbo omega. Verbo omega porque termina en omega. Tiene un acento agudo. Vayan reconociéndolo. Bien, acento agudo. Luego vamos con, bueno, recordarles esto que ya se los dije. La letra gamma se va a pronunciar siempre con el valor fonético de la G castellana, como cuando acompaña a los diptongos ue o wi. Por ejemplo, ge, gi. Así, siempre va a sonar como galleta, guerra, guido, gobierno, gubernamental. No va a sonar como Y, como en el otro sistema, ni va a sonar como una J en el español, sino siempre como una G
fuerte. Luego tenemos la cuarta letra, que es la delta. Entonces la delta, esta es la grafía para la mayúscula. Es una especie de triángulo, se usa en matemáticas, ¿verdad? En los papiros, normalmente a veces cuesta y hay que estar pendientes para diferenciar la delta de la alfa, porque a veces esto se ha borrado con el tiempo y uno puede tender a confundirla, ¿verdad? Entonces, esta es la delta, esta es la delta minúscula. Lo pueden hacer, yo normalmente la desarrollo de aquí hacia acá, ¿bien? Pero hay gente que la hace también de acá para acá. Casi como que si fuese a hacer un 8 sin completarla. Representa el fonema D, ¿verdad? La vamos a escribir en griego delta, epsilon, lambda, tau, alfa, delta, y una palabra, ¿verdad? Un sustantivo con la letra delta sería dulos, dulos. Y algunos estarán viendo la pantalla y dirán, pero ¿por qué dijo dulos si aquí hay una O? Debería haber dicho doulos, ¿verdad? Doulos. Entonces, fíjense lo siguiente. Esta palabra tiene acento circunflejo. Tiene acento circunflejo. Es una vicuña. En algunos lugares lo van a ver con el símbolo como el de la ñ, ¿verdad? Creo que lo tengo acá. Ahí está. Lo van a ver o así o lo van a ver de esta manera. Y aprovecho con esta palabra de decirles que cuando una Omicron se junta con una Yuxilon o Ixilon, ¿verdad? Se produce un dígrafo y ese dígrafo se va a pronunciar siempre como una U. Siempre que ustedes vean esta combinación de vocales, digan, y esto vale para los dos sistemas de pronunciación, ustedes siempre van a decir dulos, ¿verdad? Y no doulos, ¿no? Entonces, cuando mis hermanos que son pastores y que tienen el deber y la actividad, la función de enseñar, y a veces toman una palabra griega para mostrarla, entonces ya saben que se pronuncia, no van a decir doulos, sino dulos, dulos, con acento, ¿verdad? Con acento en circunflejo en la yuxilon. Y aquí aprovecho de comentarles algo que lo van a ver más adelante. En los dictongos, por regla, un dictongo obviamente tiene que estar conformada por dos vocales en griego. Una vocal, después les explico eso, pero normalmente siempre tiene que haber en segunda posición una iota o una yuxilon. Entonces, siempre se va a colocar el acento sobre la segunda vocal del dictongo, pero el golpe de acentuación cae sobre la primera. En este caso no hay problema porque dulo suena como una sola vocal, ¿verdad? Porque es un dígrafo, suena así, dulos. ¿Okay? Dulos, clavo, siervo. Bien, luego tenemos aquí la epsilon, ¿verdad? La epsilon. Aquí vemos que la mayúscula es exactamente igual a la nuestra en castellano, y algunos hacemos la E minúscula de esta forma. Bien, la E minúscula tiene el sonido E, ¿verdad? ¿No? Pero un sonido que en aquel tiempo se sabe que era corto, que era breve, como que yo dijera éxito, ¿verdad? Cortito. No es lo mismo que yo diga elefante, ¿verdad? Éxito es una E breve, elefante es una E larga, que en este caso sería una eta. Bien, ¿cómo vamos a escribir la letra? La vamos a escribir así, epsilon, ¿verdad? Epsilon, epsilon, eta, si, iota, lambda, omicron, ni, ¿verdad? Epsilon. Entonces aquí tenemos un verbo con epsilon, que es el verbo ejo. El verbo ejo, aquí podemos ver nuevamente un acento agudo y un espíritu suave. Ejo. Ejo significa yo tengo, ¿verdad? El verbo tener. Y llegamos a la letra número 6, que es la Z.
¿verdad? Creo que les dije hace un ratito que en griego teníamos dos letras que sonaban muy parecidas. La Z voy a llamarla para distinguirla ahorita, le voy a decir la tita, ¿verdad? Pero las dos son Z. Entonces, esta Z en mayúscula es igual a nuestra Z. Allí en minúscula aparece una especie de C, pero con un rabito luego hacia la izquierda. Su sonido es Z de zorro, ¿verdad? Z la vamos a escribir así en griego, con acento circunflejo en la éxilon, Z. Entonces, una palabra muy usada en el Nuevo Testamento es la palabra Zoe. Zoe, ¿verdad? Z, omega, eta. Si fuese si estuviésemos utilizando el sistema de pronunciación histórico o moderno, entonces dijéramos soy, ¿verdad? Soy. Pero estamos usando el erasmiano Zoe, ¿verdad? Zoe. Bien, y con esto vemos las primeras 6 palabras. Voy a hacer un cortito en un momento para darle las bienvenidas a todas las personas que se han estado incorporando, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a este seminario breve. Y digo breve porque son cuatro clases, ¿verdad? De la escuela de Alexandría. La verdad que para nosotros es realmente un placer tenerlos acá y poder compartir un poco del material que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Y que podamos servirles de apoyo y de base a muchos para que sigan creciendo, ¿verdad? El griego es una herramienta importante en la exégesis. No vamos a decir que que no se puede hacer exégesis sin griego, pero es importante poder dominar el tema de griego a la hora de hacer exégesis. Hay pasajes que no requieren mayor complicación, que nos podemos valer de las herramientas que tenemos disponibles, pero hay otros matices que ni siquiera las computadoras ni los software que se han desarrollado lo pueden describir, ¿verdad? Y es algo que ustedes lo van a, los que se embarquen en este camino de aprender esta lengua lo van a ir descubriendo. No hay software que pueda resolver ciertos problemas o ciertas situaciones que se dan con ciertos verbos y con ciertas reglas que solamente por ahora el razonamiento humano lo puede hacer. ¿Bien? Entonces, continuamos. Ok, continuamos con las siguientes palabras. Ok, un detalle sobre la Z. Si bien la Z, hay gramáticos o lingüistas que sugieren que se debe pronunciar con el sonido d, así, d, como el zumbido de una abeja. Ya hay un consenso bastante amplio en cuanto a que su pronunciación más antigua oscilaba entre un z o un d. Obviamente creo que no me escuchan bien el sonido, ¿no? Pero por eso les puse aquí las letras para que las traten de hacer. O incluso como actualmente sonaría en el griego moderno. Z, ¿verdad? Z. Nosotros adoptaremos la pronunciación como el fonema Z del español y así la vamos a transliterar. O sea, cada vez que ustedes vean esta Z, entonces ustedes la van a transliterar como una Z. Pero tengan pendiente lo que les dije al principio. Voy a llamar a esta por un momento la tita, ¿verdad? La tita, que también se llama Z, también la vamos a pronunciar como Z, igual que la Z. ¿Ah? Pero cuando transliteremos la tita, la vamos a transliterar de forma americana para poder hacer una diferenciación. Esto no es un antojo mío, ya es algo parte de la convención, ¿no?
que está establecida para la transliteración. Entonces, vamos con la vocal eta. En esta tienen que ejercitarse porque mentalmente cuando ustedes vean la mayúscula, su mente se va a ir rápidamente a una H. Bien, y fue seguramente lo primero que pensaron. Esa es una H y una N. No, pero no es una H, no es una N, es una eta mayúscula y una eta minúscula. Y suena como la E, pero como una E larga, elefante, ¿verdad? La otra, la éxito, sonaba como éxito, ¿verdad? Éxito. Entonces, esta letra es la eta, así la escribimos en griego, eta tau alfa. Si fuera en el sistema moderno, entonces diríamos ita, ¿verdad? Ita, ita tau alfa, con acento circunflejo. ¿Bien? Así la vamos a transliterar. Así la vamos a transliterar. Y aquí tenemos entonces una palabra con eta, que es la palabra gemera. Gemera. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí en gemera? Tenemos un espíritu rudo. Si se acuerdan del espíritu suave, este cachito que, ¿verdad?, estaba hacia afuera como una coma, pero ahora lo ven hacia adentro. Entonces, cuando ustedes tengan una vocal que tenga este símbolo, ustedes sepan que es un espíritu rudo. También es llamado un espíritu áspero. Y eso le indica al lector que tiene que hacer una glotis o un sonido velar o un sonido gutural, ¿verdad? Un sonido que se produce aquí atrás en el velo de la garganta, que nosotros lo simplificamos hoy en día con la J, gemera, pero realmente no, es mucho más gutural, es como un gemera, 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 ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean este sonido, este símbolo sobre una vocal, entonces sepan que esa vocal no suena limpia, sino que suena con un sonido gutural, gemera, o velar también se le dice, ¿no? Gemera. Aquí seguimos teniendo un acento agudo sobre la, fíjense que aquí tenemos la eta y aquí tenemos la éxilo, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a transliterar? Gemera, gemera, con acento en la penúltima sílaba, ¿verdad? Gemera. Está. Gemera. Bien. Continuamos. Gemera significa, puede ser día, pero dependiendo del contexto, puede ser época, puede ser tiempo, ¿verdad? Entonces, ya con gemera, vimos los dos espíritus, el espíritu áspero o rudo y el espíritu suave. Bien, por ejemplo, ustedes ven esa palabra allí y ven el espíritu rudo encima de la alfa, pero ustedes no van a decir amartía, y no van a decir amartía. Bien, entonces, transliterado de manera correcta, ustedes deberían usar una J, pero van a ver con bastante frecuencia transliteraciones de espíritus rudos con H, pero es porque están tomando esa idea del inglés, por lo que ya les expliqué, en el inglés la H es cultural, es decir, hotel, suena como una J, hotel, ¿verdad? Pero para nosotros no, para nosotros la H es muda. Entonces, jamartía, jamartía. Luego tenemos el espíritu suave, ¿verdad? Aquí vemos la palabra uranos. Acuérdense que aquí hay un dígrafo y ya les expliqué que el dígrafo omicron, omicron y upsilon se pronuncia como una U. Cada vez que ustedes vean esta combinación de vocales, no vean O, sino vean U. Uranos, ¿verdad? Uranos. Y eso significa cielo. Bien, llegamos a la otra Z, a la que para no confundirlos le voy a decir ahorita tita, ¿verdad? Entonces, aquí no hay mayor problema. Este es la grafía para la mayúscula.
un poco más estilizada, más grande y más amplia que la minúscula. Para efectos de sonido, lo van a trabajar con el mismo fonema Z, ¿verdad? Cuando escriban la palabra en griego, escribenla así: zeta, eta, acento circunflejo, tau, alfa. Pero la van a transliterar así como Z. Y no sé por qué se me fue la E y la A, ¿verdad? Aquí tenemos, y aquí se los acomodo cuando les envíe el PDF. Entonces tenemos una palabra que usamos mucho, ¿verdad? Feos, feos, que no tiene nada que ver con Zeus, ¿verdad? Con el dios griego Zeus. Zeus es con la otra Z. Y feos, que es Dios, entonces es con esta Z, a la cual le podemos decir tita, por efectos de diferenciación. Entonces aquí vemos un acento diferente. Los acentos que habíamos visto hasta ahora eran así y de este lado, como el agudo, pero este está inclinado hacia la izquierda y este no existe en el español. Bueno, este en el griego se llama acento grave. Esto es un acento grave. ¿Ya? Para efectos de sonido, ustedes no va a haber mayor variación. Aquí es feos, ¿verdad? En el acento grave, el sonido cae sobre esta sílaba, feos, dependiendo de unas reglas que vamos a ver más adelante. Entonces, feos, feos, perdón, el acento cabe sobre la ómicron, ¿verdad? Feos, feos, porque si no diríamos feos, como Zeus, ¿verdad? Feos. Entonces, cuando la vayamos a transliterar, para no confundir el sonido con la otra Z, entonces tomamos prestado del inglés la T y la H, ¿verdad? Para decir feos. Dios o Dios con minúscula, ¿verdad? Entonces, ya con esto hemos visto los tres acentos. El griego tiene tres acentos: un acento agudo, ¿verdad? En el cual la tilde, ustedes están acostumbrados a escuchar esa palabra, la tilde, aunque en griego no existe, en la cual el acento, la tilde, está inclinada a la derecha. Un acento grave, en el cual la tilde está inclinada a la izquierda, y un acento circunflejo, en el cual la viñuela, ¿verdad? Parece una cuña, o también la pueden ver como la virguña de la ñ. ¿Ya? Entonces, bueno, continuamos con la número 9, que es la iota. La iota mayúscula es igual a nuestra I, y la iota minúscula es parecida a nuestra I pequeña, sin el puntito arriba, no lleva puntito y lleva esta especie de colita, aunque en algunos manuscritos casi ni se ve, ¿verdad? El sonido va a ser parecido a la I nuestra. Aquí tenemos su nombre en griego: iota, iota, omega, acento circunflejo, tau, alfa. Así lo vamos a transliterar, iota. Y bueno, una palabra importantísima con iota: Jesús. Jesús. ¿Ah? Y esto para mí es interesante porque si la gamma, fíjense algo, si la gamma sonara como Y delante de eta, como lo propone, por ejemplo, el sistema euclidiano, entonces no hubiese sido transliterado el nombre del Señor con iota, que no era necesario. Pero esto es lo que nos indica, lo que me hace ver a mí es que el sonido el griego no tenía en ese momento un sonido que hiciera el fonema Y, ¿verdad? Y para poder construir un sonido parecido, tenían que recurrir a esta combinación, ¿verdad? De una iota con una eta, o de una iota con una epsilon, para poder decir Yeshu, ¿verdad? Yeshu, Yeshu, ¿no? Jesús. Y es lo que a nosotros nos llegó como Jesús. Pero aquí, con esta iota y esta eta, lo que se está tratando de emular es ese sonido
que no sé cómo se llama esa consonante en hebreo, que vamos a emular con la iota y la eta, ye, ¿ya? Ye, ye. Pero nosotros en español tenemos la ye, así que pudiésemos decir Jesús, Jesús, ¿verdad? Y el por qué nos llegó el nombre con J, bueno, es otro tema que no es de esta clase. La J es la última letra que se incorpora al alfabeto español, ¿verdad? Entonces, Jesús, Jesús. Acuérdense que les dije que la combinación Omicron y Upsilon, bien, la combinación Omicron y Upsilon produce un sonido unísono, ¿verdad? De una sola vocal que es como la U en español. Jesús, ¿verdad? Jesús, Jesús, decimos en español. Bien, aquí tenemos un espíritu suave. La regla es que nunca se pone un espíritu ni un acento sobre una mayúscula. Uno las pone de forma superior sobre vocales, pero cuando es sobre mayúscula deben ir al lado izquierdo. ¿Ya? Es una regla que la vamos a ver más adelante, pero se las voy comentando. Ya tienen un acento circunflejo allí. Luego llegamos a la letra número 10, a la cacpa. Aquí no hay mayor problema. Igual a nuestra K, tanto en mayúscula como minúscula, representa el sonido, ¿verdad? Cacpa, cacpa, cacpa. ¿Bien? Aquí tenemos una palabra con cacpa que es Kyrios. Kyrios, Kyrios. Bien. La Yupsilon puede sonar como U o como iota, dependiendo de. Por ejemplo, cuando una Yupsilon está entre dos vocales, va a sonar siempre como una iota, ¿verdad? Kyrios, Kyrios. Señor, soberano, amo, dueño. Bien, ahí tenemos un acento agudo. Llegamos a la número 11, a la lambda. Bien, la lambda también llega a veces a confundirse con la delta, porque lo que le falta a la delta es que se le borre un poquito la parte del centro para que parezca una lambda. Esta es una lambda mayúscula, esta es una lambda minúscula. Bien, su sonido es como el de la L castellana, así la escribimos en griego, ¿verdad? Lambda, alfa, mu, beta, delta, alfa, lambda. Bien, y una palabra con lambda, pues logos, palabra, dicho, mensaje. Bien, logos. La letra número 12 del alfabeto, la mi. Algunos la pronuncian, van a escuchar que la pronuncian como mu, como algo intermedio entre I y U. De hecho, a veces me la van a escuchar pronunciar así, mu, mu. ¿Ya? Pero para temas sencillos pueden decir mi o mu. ¿Ya? Entonces aquí tienen la mi mayúscula igual a nuestra M y la mi minúscula, que es una especie muy parecida a una U, ¿verdad? Con un travesaño largo y aquí un pequeño detalle así curvo, ¿no? Va a representar el sonido de la M, del fonema M. Bien, mu o mi, ¿verdad? Mi. Les pongo my porque en algunos libros que copian del inglés, pues se ponen esto con Y. Aquí tenemos la palabra macetés, ¿verdad? Macetés, que es un macetés. Un macetés es un discípulo. ¿Ya? Macetés, macetés. Entonces, suena así, lo van a transliterar de esta manera, ¿verdad? Ya les dije que como la tita, para que no confundirla a la hora de transliterarla con la Z, entonces la representamos en la transliteración con TH. Maceter, ¿verdad? Discípulo, alumno, aprendiz, estudiante también podría ser en un español moderno. Luego tenemos la ni, ¿verdad? La ni, new. Entonces la ni, bueno, tiene el sonido de la N. La mayúscula es igual a una N,
Pero la minúscula más bien se parece a una B pequeña, ¿verdad? Una B pequeña. Se escribe en griego así, ni yuxilon, con acento agudo, ni en algunos textos de procedencia, otra influenciados por el inglés, la van a ver de esta manera. Y una palabra nomos, ¿verdad? Ley, principio, nomos. Ley, principio, regla. ¿Bien? Luego tenemos la sí. Esta sí es una letra nueva, bastante nueva para ustedes. Esta es la que va a sonar como la X nuestra, como cuando decimos xilófono, ¿verdad? O si en inglés, nosotros la palabra ejercicio en inglés decimos exercise, ¿verdad? Y vemos una X allí y esa X nos hace hacer un trancado como con una K, ¿verdad? Exercise. Entonces, esta letra hace el mismo efecto. Normalmente lo van a ver con 3 rayas. Este ya es una así bien estilizada. O lo van a ver así en letra pequeña o cursiva, ¿verdad? Parece una E corrida con este detalle a la izquierda, ¿verdad? Tiene el sonido de una X, a sonar sí, como en xilófono. ¿Ok? Cuando está al principio va a sonar así, senos, ¿verdad? Pero cuando está intermedia, entonces hace un cierre como la combinación de una K con una S, ¿verdad? Exercise, como en ejercicio. Senos, ¿verdad? ¿Qué es un senos? Es un extranjero, es un forastero, es un extraño, es un gentil. Senos. Llegamos a la número 15, la Omicron. La Omicron es la equivalente a una O breve en español, ¿verdad? No va a haber problema con las grafías iguales a una O. El sonido es como de una O, pero una O corta. ¿Bien? La omega es una O larga. ¿Sí? Aquí tenemos el nombre de la letra en griego, ¿verdad? Omicron, Omicron, mi, iota, kappa, rho, Omicron, mi, con acento agudo y espíritu suave. Omicron. Entonces, una palabra muy conocida. Oikos, ¿verdad? Oikos, oikos en el sistema, en el sistema euclidiano, ¿bien? Que significa casa. Oikos, casa, familia. Por extensión puede llegar a significar nación, ¿verdad? Como cuando uno dice la casa de Abraham, para referirse a la nación de Israel. Oye, porque no es que sea la casa de él, sino en referencia a la nación, ¿no? Aquí vemos un acento agudo y un espíritu suave, ¿verdad? Ya les expliqué que en los diptongos, entonces se colocan los acentos sobre la segunda vocal, pero los efectos caen sobre la primera, oikos. Si aquí hubiese un espíritu agudo, tendríamos que decir oikos, ¿verdad? Pero es suave, oikos, oikos, si fuese en el otro sistema. Llegamos al 3,1433, ¿verdad? Esta es la pi, la famosa pi, ¿verdad? Que usamos en matemática como símbolo de la constante 3,14, ¿no? Como mayúscula aparece un par de columnas con una bisagra. Como minúscula ya sí es más parecida a la que usamos en matemática. Representa el sonido de la P. La vamos a escribir así en griego, pi, iota, acento circunflejo. La transliteramos así. Y aquí tenemos una palabra muy conocida y cacareada, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, parusía. Parusía. ¿Verdad? Aquí tenemos el dígrafo Omicron y Upsilon. Recuerden que se pronuncia como una U. Parusía. ¿Bien? Presencia, venida y llegada. De hecho, su significado principal es
es presencia y obviamente va a denotar una venida o una llegada porque al haber una presencia, denota una presencia física. Y si hay una presencia física, entonces si alguien no estaba y llegó, entonces es una venida o una llegada. ¿Sí? Llegamos al arroz. Esta es otra de esas letritas que de momento mientras las aprenden, pues los va a confundir porque van a ver esto y van a ver una P. Pero realmente suena como una R o como una R, dependiendo de la función. Aquí tenemos la Ro mayúscula y aquí tenemos la Ro minúscula. La Ro minúscula es casi como una O, ¿verdad? Como una extensión hacia abajo o también la podríamos ver como una P. Entonces la escribimos así, Ro, omega. La Ro es la única consonante que lleva espíritu, ¿verdad? Lleva espíritu, solamente va a llevar espíritu rudo cuando esté indicando que debe sonar fuerte, como por ejemplo en Roma, ¿verdad? Que se escribe Rome. Entonces, si no está en mayúscula, ¿verdad? Va a llevar su acento, su espíritu rudo o áspero encima de la minúscula, ¿verdad? Para indicar que no va a sonar suave, que no va a sonar como, como como R, sino que va a sonar como R, ro. Entonces lo van a ver transliterado así, algunas veces lo van a ver transliterado así, porque esta H prestada del inglés indica que hay ahí un efecto gutural, ¿no? Ro, ro. Pero normalmente nosotros lo vamos a estar transliterando así en castellano, ro, ro. Aquí tenemos una palabra, rodon, ¿verdad? Rodon. Ya les dije que una letra en mayúscula no se puede colocar ni la acentuación ni los espíritus encima, deben ser trasladados al lado izquierdo. Entonces, rodón es rosa, ¿no? La rosa de Sarón, creo que rodón. Entonces, la letra ro se va a pronunciar como R suave cuando está en medio o al final de una palabra como, por ejemplo, erguido en castellano. Por ejemplo, aquí vemos una, fíjense. Gidor. Miren que digo Gidor. ¿Por qué? Porque tengo aquí un espíritu áspero, ¿verdad? Tengo un acento agudo sobre la omega y tengo una ro funcionando como R, Gidor. Ahora, va a sonar como R fuerte cuando está al principio de una palabra y lleva encima la marca que indica el espíritu rudo, como en la palabra que vimos hace ratito, Rodon, ¿verdad? O Rome, para indicar a la ciudad de Roma. Pero si yo quiero este efecto de R fuerte, cuando la ro va intercalada, entonces tengo que usar dos. En este caso, por ejemplo, la palabra parresía, que no tiene nada que ver con parucía, ¿verdad? Parresía. Llegamos a la sigma, nuestra letra número 18. Entonces, la sigma mayúscula es una especie de, bueno, es la que usamos para denotar sumatoria. Estoy haciendo una pausa aquí para leer el chat. Dice que Gustavo tiene mucha interferencia. Bueno, aquí tenemos buena señal de internet. Y de todas maneras, para los que tengan este problemita, igual lo vamos a estar subiendo al canal de la escuela y va a estar va a estar libre para que lo puedan ver las veces que lo requieran, ¿verdad? Entonces tenemos la mayúscula como el signo que usamos en matemática para sumatoria. Bien. Luego tenemos dos fonemas, dos grafías para, permítanme darle ingreso a dos personas. Luego tenemos dos minúsculas, bien, que se usan según su ubicación. En el caso de esta sigma es la sigma que va, por ejemplo, al principio de una palabra que no lleve mayúscula o intermedio y la sigma
yo echando broma digo la sigma de Superman, ¿verdad? Solo se usa al final de una palabra. ¿Cómo se escribe sigma en griego? Bueno, sigma, iota, gamma, mi, alfa con acento circunflejo sobre la iota, sigma, ¿verdad? Una palabra, semeron, semeron. Semeron indica, así lo leerían semeron hoy, el día de hoy, hoy. Tiene un acento agudo allí para que no lo olviden. Acento agudo por acá, acento circunflejo por acá. Semeron. Bien, aquí de todas maneras les dejo el detalle. La letra sigma tiene dos grafías minúsculas, una que va al principio o al medio de la palabra y la que se usa al final. Pero esta diferencia solo se establece cuando se escribe en minúscula. Cuando se escribe en mayúscula, siempre van a usar esta. Por ejemplo, aquí, soma, ¿verdad? Soma, soma. O aquí tenemos feos, ¿verdad? Feos. Entonces no importa, cuando es mayúscula, ya no hay la regla de que si uso esta o uso esta. Más adelante, pero aprovecho la oportunidad de compartírselo, porque yo sé que a veces somos curiosos y queremos revisar algún documento, vamos a encontrar una palabra como eudoquías, ¿verdad? Y van a encontrar este simbolito, esta media luna. Eso es lo que se conoce en griego como una sigma lunar, ¿verdad? Ya no se usa, ya no está dentro de, ustedes agarran un Nestlé Alan, pero si ustedes van a un documento, ustedes van a encontrar esta sigma, ¿verdad? En este tipo de documentos, tipo unciales o mayúsculos, ustedes no van a encontrar esta S. Normalmente van a encontrar esta S. Y se las presento porque ¿no? Existe, ¿no? Una sigma lunar. Llegamos a la letra número 19, a la tau. No hay mayor problema, la tau es muy parecida a nuestra T, tanto en mayúscula como en minúscula, representa el fonema, estas grafías representan el fonema T nuestro, ¿verdad? Tau, 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 alfa y upsilon con acento circunflejo, lo van a escribir así, tau, y una palabra con tau es tecnon, tecnon, ¿verdad? Sería niño, hijo, descendiente. Llegamos a la upsilon, a la upsilon. O sea, aquí tenemos la upsilon mayúscula y la upsilon minúscula. ¿Bien? Esta normalmente la hacemos así. Y esto, la upsilon minúscula es muy parecida a una U. Cuando estén practicando hacerlas, traten de que no les vaya a salir parecida a la ni, ¿verdad? A veces uno no hace bien esta curva y le queda este ángulo para acá y parece una ni, ¿verdad? Él va a sonar como, en algunos casos va a sonar como una U, a veces va a sonar como una I o inclusive como una Y, como el ejemplo que vimos en Jesús, ¿verdad? Que suena parecido, pero es la combinación entre la iota y la epsilon o la iota y la eta, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén. Entonces, ixilon o uxilon, como les parezca mejor. Y tenemos la upsilon, tenemos la psi, psi. Esta letra es de donde provienen palabras como psicología, ¿verdad? Que deben, pexi, ¿verdad? Suena primero como una P y luego como una S, psicología. Aunque ya hoy en día esa P casi no se siente, ahora decimos psicología, o sí, psicología. Realmente había allí antes una P, ¿verdad? Y esa P tenía que sonar, psicología. Entonces, aquí sí tiene que sonar, ¿ah? Upsilon, o ipsilon. Entonces, aquí vemos una palabra, hipomoné, hipomoné o hipomoné, ¿verdad? Espíritu rudo sobre la upsilon, que en este caso funciona como sonido de iota, ¿verdad? Hipomoné. Aquí tenemos un acento circunflejo y esta cosita que ven ustedes acá es una iota suscrita.
acento circunflejo y una iota suscrita que tiene su historia. Eran unos dictongos que hoy en día se le llaman dictongos impuros. Esto en algún momento fue hipomonei, pero en algún momento el griego suscribió la iota debajo de la palabra que lleve de la letra que lleve la iota y dejó de pronunciarse. Nosotros nunca vamos a decir hipomonei, sino vamos a decir hipomoné, ¿verdad? Y la iota suscrita solamente nos va a quedar como indicativo, por ejemplo, de que la palabra está en dativo, por decirles algo que quizás algunos no vayan a entender y que puedan ver más adelante. Pero bien, este simbolito es una iota suscrita. Hipomoné, paciencia, perseverancia. El griego tiene dos palabras que se traducen como paciencia, pero el detalle de hipomoné es que es una paciencia desde el punto de vista de perseverar, de tener, de esperar a que se den las cosas, de esperar, podríamos decir, de esperar a que Dios actúe, ¿verdad? De que terminemos la prueba, ¿no? Desde ese punto de vista. La otra, que es macrosumia, pues tiene un poco más de paciencia, por ejemplo, en aspectos que tienen que ver, ¿no? En ese sentido, pero como que no explotes por la ira, ¿verdad? Más en ese sentido. Mientras que este es más de espera. Bien, la letra Yuxilon, ya sea mayúscula o minúscula, se pronuncia de tres posibles formas. Se va a pronunciar como una U cuando forma parte de dictongo. Por ejemplo, dictongo au, eu o ou. Usted va a decir, en nuestro sistema de pronunciación, usted va a decir au. Usted aquí va a decir eu. Usted aquí va a decir eu. Usted aquí va a decir ou. Entonces, allí la Yuxilon funciona como una U, ¿verdad? Acompañada de la otra vocal. Pero va a sonar sola como una U cuando esté en el dígrafo que ya hemos venido viendo. Aquí va a sonar uranos y la Omicron va a perder su sonido para sonar uranos. Usted diría uranos. Y va a sonar como iota o como i cuando esté sola entre consonantes. Por ejemplo, y algunos otros casos que pueden ver más adelante. Por ejemplo, la palabra ciego, ¿verdad? Tiflos. Tiflos, esto es una consonante. Entonces, aquí claramente la yuxilon cambia su sonido a i. Tiflos. Tiflos. Llegamos a la número 21, la fi. La letra fi. También es una letra nueva para muchos. Básicamente es como una O con una columna atravesada por el medio con sus bases. Cuando es en minúscula es una O más pequeña con una raya, ¿verdad? Representa el fonema fi o lo que sería para nosotros la F, ¿verdad? De Francia, French. Entonces la fi es fi con iota y circunflejo, fi, y una palabra normal con fi es filos, ¿verdad? Filos. Muy usual, lo que quise decir. Una palabra usual con fi es filos. Filos, que es amigo. Filos, amigo. Bien, ya vamos llegando a la número 22. Les presento a la letra G. Esta es otra de esas letrísticas que ustedes la van a ver y van a pensar que es una X, ¿verdad? Pero no suena como una X, suena como una J, y se llama así, G, se llama G. Entonces aquí tenemos, en mayúscula es una X grande, en minúscula es una X como esa que uno usa en matemática para despeje, ¿verdad? X igual, así. Entonces representa el sonido de la J, G, y aquí tenemos Jairo, 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 ¿verdad? Alegrarse, regocijarse. Eso es lo que significa el que algunos se llamen Jairo, ¿verdad?
que son alegres y se regocijan. Jairo. Tenemos un acento agudo. Siempre se los voy a estar recordando. Y llegamos a la psi. ¿Ah? Psi. 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 Son muy parecidas en mayúscula y minúscula. Obviamente la mayúscula es más elaborada. Esto parece una iota, ¿verdad? Una iota con una especie de U abierta, atravesada. Aquí parece más un arpa, con una línea central. La psi es normalmente, por ejemplo, sige, sige, sige. O sea, hay un sonido como de una P con luego inmediatamente con una S, ¿no? Sige, sige, sige. Vida, alma. No solamente Zoe o Zoe es vida, también sige puede ser vida o alma, obviamente dependiendo del contexto. ¿Ya? Si dijéramos esto en el sistema histórico, entonces dijéramos siji, siji. Y finalmente llegamos a la última letra, la letra omega. La letra omega. Hoy en día ya la omega, pues, usted va a un Nestlé Alan y la va a encontrar de esta manera en mayúscula. La va a encontrar muy parecida a una W en minúscula, ¿verdad? Representa el sonido de la O larga. Hola. Sí. Vamos a decir omega. ¿Eh? Y la otra, la ómicron, sería una O corta. Omega. ¿Ya? Omega, mu, epsilon, gamma, alfa, acento agudo. Aquí se quedó omega. No digo nada. ¿No se oye nada? ¿Los demás me oyen? Sí, sí. Ok. Perfectamente. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos omega, ¿verdad? Omega. Y tenemos aquí una palabra que fíjese tiene espíritu rudo. Tiene espíritu rudo y acento agudo. Jora. 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 Bien. Jora. Que sería hora o momento. Ya podemos entender que de allí proviene nuestra palabra española hora. También puede significar momento. ¿Okay? Vemos espíritu áspero y vemos un acento agudo. Para terminar, quería ponerle algunas palabras. Aquí les coloqué el strong, aquí les coloqué las palabras en griego, el significado, la pronunciación hebrea que me compartió el profesor Raúl Arce, que es nuestro profesor de hebreo de todas las cátedras de hebreo de la escuela de Alejandría. La pronunciación, entonces aquí tenemos la pronunciación erásmica y la pronunciación histórica. ¿Para qué hago esto? Para que vean que en algunas palabras está mejor o cabe mejor la pronunciación erásmica y en otras la pronunciación histórica, ¿verdad? Y que eso nos tiene que llevar a la conclusión de que ninguna de las dos era plena en aquel momento o en aquel estadio. Por ejemplo, la palabra amén, ¿verdad? Amén, que así sea, amén. El Strong 281. Bueno, en griego, en hebreo actual se dice amén. En la pronunciación erásmica sería amén, pero en la histórica sería amén. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta palabra, parece que la erásmica es la adecuada. Ahora, si vamos por ejemplo, cuando el Señor dice Eli, Eli, lama sabactani, ¿verdad? Esa palabra que el Señor dice en un evangelio dice Eli, en el otro dice Eloí, ¿verdad? Pero quise tomar esta, Eli, Eli, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? Ustedes ven aquí una eta mayúscula, una lambda, una iota y un acento agudo. Eli. ¿Cómo está cómo suena en hebreo? Eli. ¿Cómo suena en la erásmica? En la pronunciación erasmiana, Eli. ¿Cómo sonaría en la histórica o reucliniana? Ili.
Entonces, aquí tampoco parece que la pronunciación histórica sea la mejor. Ahora luego tenemos palabras como Herodes, Herodes, ¿verdad? Herodes. Herodes tiene una eta, una rho, una omega, una delta, una eta y una sigma. Bien, es el pronombre propio que a nosotros nos llega en la Biblia como Herodes, pero que actualmente en el hebreo se diría algo así como Hordos, ¿verdad? Hordos. En la erásmica o en la erasmiana nosotros la traduciríamos, la transliteraríamos así, Herodes, Herodes, y en la histórica, Hirodis, Hirodis. Entonces aquí vemos dos pronunciaciones que no se asemejan a cómo se dice hoy en día. ¿Esto quiere decir que estas dos están equivocadas? No. Puede ser que una de estas dos sea la correcta y que el hebreo sufrió un cambio. O también puede significar que así sonaba en hebreo en aquella época y que ninguna de estas dos pronunciaciones se acercan a cómo sonaba. Esas son las dos posibilidades y son reales, ¿verdad? Ambas son reales porque la única forma de saber cuál era el sonido para el momento es que pues trajéramos a alguien de aquel entonces. Por ejemplo, aquí el nombre del profeta Isaías, ¿verdad? Isaías con un signo diacrítico aquí que hace como una especie de hiato, ¿verdad? Isaías. El nombre propio dependiendo de, puede ser Yeshaya o Yeshayahu, ¿verdad? Entonces, aquí Isaías se parece un poco a este, pero le faltaría una iota, y Isaías, ¿verdad? Se parece quizás un poco más a este, pero igual están distantes ambas pronunciaciones a cómo sonaría a, en relación a cómo se dice actualmente en el hebreo. El nombre, por ejemplo, del hermano de Jacob, Esaú, ¿verdad? Y Esaú o Yeshaú. Entonces, al parecer, bueno, de un lado sonaría Esaú, de la otra forma significaría Isaú. Si comparamos las dos pronunciaciones griegas versus cómo suena actualmente en el hebreo, entonces a esta le faltaría una iota y a esta le faltaría una eta o una epsilon, ¿verdad? Ninguna de las dos se acerca a la pronunciación actual hebrea, y puede pasar el mismo fenómeno. O la pronunciación hebrea cambió, ¿verdad? O estos dos sistemas no representan exactamente la forma de esta persona. Por ejemplo, saducayos, ¿verdad? Nosotros decimos saduceos o saduceos. Fíjense cómo se dice, ¿verdad? Seduquín, seduquín. Pero si vemos en el sistema erasmiano sería saducayos. Está lejos de eso. Aquí, en cambio, el histórico se acerca más, saduqueos, ¿verdad? Pero se acerca más al español que a como actualmente lo pronuncian en el hebreo. ¿Pudo haber un cambio, una evolución? Por supuesto que pudo haber ocurrido una evolución, o sencillamente ninguna de estas dos pronunciaciones se acerca a la que era en la época. Y por último, la palabra Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Si nosotros vemos cómo se dice hoy en día Jerusalén, sería Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Entonces, si vamos a ver la pronunciación erasmiana, sería Jerusalén, Jerusalén. Y si viéramos la histórica reptiliana, ¿verdad? Diríamos Jerusalén, Jerusalén. Entonces, las dos se acercan. La histórica se acerca un poco aquí al final de Jin, ¿verdad? Mientras que en este caso la erásmica o erasmiana no. ¿Para qué hice este ejercicio? Precisamente con la finalidad de que ustedes puedan darse cuenta con ejemplos, porque a veces veo en los grupos discusiones sobre cuál es la forma correcta de pronunciar, y realmente lo que tenemos son modelos, ¿verdad? Tenemos modelos. Ciertamente hoy en día se habla el griego en Grecia de una manera, eh, y si usted quiere aprender a hablar de esa manera porque va a visitar Grecia, bueno, vaya
vaya a algún sitio que enseñe griego moderno. Pero también si usted quiere aprender a pronunciar el griego koiné de la época de Jesús con la forma moderna, bueno, esa es su prerrogativa. Yo le voy a aconsejar que aprenda los dos, ¿verdad? Que aprenda los dos. A la final, los que estamos en este medio, eh, eh, pues debemos aprender los dos. Pero a mí me parece que es mucho más fácil, en mi punto de vista, usar el que es más respaldado por las universidades y el que en definitiva es más fácil para el español, pero no es una camisa de fuerza, ni puedo decir este es el mejor. No, no lo es, ¿verdad? Son sencillamente sistemas y están los dos y deben eh, convivir con los dos, ¿verdad? Cualquiera que le diga que este es mejor que el otro, bueno, no lo ha pensado bien ni ha leído suficiente información que debe de leer. De todas maneras, les recuerdo que la semana que viene vamos a tener de invitada a la profesora Montserrat del Centro Tichenor de México y ella nos va a estar hablando acerca del tema de la pronunciación desde su punto de vista como profesora de griego. Y bueno, es bueno escuchar otras opiniones. Yo por acá voy dejando de compartir la pantalla. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría, transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom, en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. ¿Verdad? Y vamos a ir viendo qué tenemos por aquí. Disculpen si escucho perfectamente, dice Calia. Luis, excelente. Ok. Bien. Entonces, bueno, esto ha sido la primera clase, miren que casi nos tomó 1 hora 45. ¿Hay preguntas? Quedamos 29. Deberían haber un pocotón de preguntas. Si no, significa que me expliqué bastante bien. Y entonces la semana que viene hacemos examen y todo el mundo debe salir, pero bien, pues. ¿Alguna pregunta sobre los sistemas, sobre los sonidos, sobre algo que han escuchado acerca de la pronunciación? Adelante, profesor Raúl. Bueno, primero que nada, excelente clase, muy claro todo explicado. Solamente como para que quede claro, ¿verdad? A la hora de hacer una exégesis, ¿verdad? De la Biblia a través del griego, ¿hay alguna diferencia si yo utilizo un sistema de pronunciación u otro? No. Okay. No, es que por eso, básicamente lo importante de qué sistema vamos a adoptar o decide adoptar el profesor es para mantener un estándar en la clase. Por ejemplo, una vez en el curso del año pasado, tenemos un muy querido y buen alumno de la Escuela de Alejandría. Él quería estudiarlo en euclidiano, ¿verdad? Y yo le digo, mira, yo lo doy en este sistema. Y si fuese un curso avanzado, yo no tendría problema de que hayan estudiantes mixtos. Pero en el caso de que son alumnos que van a estudiar el año básico, yo lo trabajo con el erasmiano, y sería incómodo para alguien nuevo estar grabando, oye, esquiní, no, escoiné, no. Entonces uno estandariza y ya cuando el alumno va avanzado puede decidir
¿verdad? ¿Con cuál se va a quedar? Si se quiere quedar con el erasmiano, si se quiere quedar con el histórico, que es el también se le dice el reucliniano por Johann Reuchlin, o el sistema moderno. ¿Eh? Vamos a ver aquí unas preguntas. Déjame cerrar por acá y abrir el chat. Dice Rafael Guedes, sobre la transliteración de la Z o de la tita, ¿tendría diferencia en la transliteración escrita y la transliteración fonética? Si te piden una transliteración fonética, va a sonar exactamente igual que la otra Z, ¿verdad? Zorro, va a sonar igualito. Anthropo, por decir algo. Pero si te piden la transliteración escrita, entonces voy a llamarla la tita la vas a representar con TH, ¿verdad? Para diferenciarla de la otra letra que tiene el fonema Z. ¿Bien? Dice José García, profesor, pude ver una especie de iota suscrita bajo la letra omega. ¿Cómo se pronunciaría en ese caso la letra omega? Igual, quizás te saliste allí, perdiste comunicación. En algún estadio anterior al Koiné, eso era un dictongo, ¿verdad? Era el dictongo Omicron iota. Pero por alguna razón evolutiva de los idiomas, la iota se suscribió y perdió valor fonético. Entonces, cuando ustedes vean una palabra como esa, ¿verdad? Con iota suscrita, entonces acuérdense, por ejemplo, Hades, ¿verdad? Hades tiene iota suscrita después de la alfa. Esa Hades que traducimos infierno, Sheol, etcétera, tiene iota suscrita. Pero nosotros no decimos Hades, decimos Hades. Bien, porque esa iota suscrita perdió valor fonético. No, solamente aparece allí. Ojo, y si la tienes que escribir, si te piden a escribirla o llegas a ver un texto donde esté escrita, significa que la has puesto del lado derecho de la letra sobre la cual estaba, bajo del cual estaba suscrita. Igual tú vas a ver Haides, pero no vas a pronunciar la iota. Entonces ahí uno tiene que aprender de memoria a reconocer qué palabras llevan iota suscrita para que en un caso que te la encuentres mayúscula no te vayas a confundir, porque indiferentemente de qué pronunciación use, no la reconocerías porque quisieras decir Haides, ¿no? Entonces no tiene sonido. La iota suscrita solamente tiene representación gráfica, pero no tiene sonido. Esa es una de esas palabras. Dice Luo Jinding, ¿hay alguna regla o parámetro para escribir las letras? Me refiero por dónde se comienza a escribir cada letra. Bueno, en el griego escribimos de derecha a izquierda, ¿verdad? No es como en el hebreo que se escribe de izquierda a derecha. Creo que entendí así tu pregunta. Adelante, Jenny. Se está fallando. Adelante, José. Sí, mi hermano, en el caso de la U que se pronunciaba era la U. ¿Tienes un eco? Bájale volumen a uno de los dos dispositivos. Intenta ahora. Ya, me modo decir. Ok, en el caso de la O y de la U, que se pronunciaba la U, ¿hay algún otro caso? Siempre que tú te encuentres el dígrafo Omicron y Upsilon, vas a eliminar, por esto lo fácil, te olvidas de la O. Va a sonar U, por ejemplo, como en Uranos, ¿verdad? Tú no vas a decir o Uranos, sino vas a decir Uranos. Y eso aplica para los dos sistemas. Sí, pero lo que decía era si hay otro caso aparte de la O y de la U, por ejemplo, la I y la U, o solamente. Es el único caso. Ya las demás combinaciones, ya los demás grupos vocálicos los vas a trabajar normal. Por ejemplo, si tú tienes alfa y upsilon, tú vas a decir au. Si tú tienes eta y upsilon, tú vas a decir eu. Si tú tienes
Epsilon y Upsilon, tú vas a decir EU. ¿Ya? Ese es el único dígrafo que tú vas, de momento, que se me ocurre, pero no me acuerdo de ningún otro, que tú vas a convertir en un solo sonido. En el caso de este sistema, porque en el caso del sistema reucliniano tienes varios, ¿verdad? Por lo que vimos al principio, tú tienes la combinación epsilon iota y tú vas a decir I, ¿verdad? Y tiene omicron iota y vas a decir I, y tiene upsilon iota y vas a decir I. Ahí tienes, en el otro sistema, si tienes que aprenderte varias que tienes que pronunciar con I o con iota en griego, y a ese fenómeno se le conoce como iotacismo. Y hoy en día así se habla en griego, con iotacismo, con muchos iotacismos, e inclusive se evidencia en épocas tempranas del griego koiné, que ya el fenómeno se estaba dando. Lo que no podemos decir es que todas las palabras se pronunciaban de esa manera, porque les acabo de poner un ejemplo, y la única forma de contrastarlo es contra alguna palabra que supongamos el escritor bíblico, el autor del escrito, transliteró. Y vemos varias transliteraciones del hebreo al griego o del arameo al griego. Entonces eso nos da unas pistas, que fue por eso se lo quise compartir ahorita. Adelante, sí, pues aprovecha otra, hermano. Este sistema de erasmiano o de Erasmo, es porque es en referencia a la traducción de Erasmo. No tiene nada que ver. Erasmo fue como ustedes saben, un intelectual del siglo XVI, filólogo, erudito, y él desarrolló el sistema de pronunciación, era un apasionado por el griego, y Antonio de Nebrija por su parte también lo estaba trabajando, y ambos llegaron a las mismas conclusiones, ¿verdad? Quizás por eso es que las universidades lo acogieron como sistema de pronunciación en la mayoría de las universidades donde se estudia filosofía, filología, etcétera. Pero como les dije, y los invito, creo que el martes que viene, el martes que viene a la charla que va a dar la licenciada Montserrat, y quizás nos aporte algunos datos interesantes. Obviamente yo conozco otras cosas, pero la idea no es de saturarlos. Esto es como nos estamos alfabetizando. Entonces, aunque nosotros ya hablamos un idioma, nos hemos comenzado a alfabetizar y poco a poco nos vamos enterando de cosas, así como uno aprende a sumar, después a restar, multiplicar, después aprende a dividir, después potenciación, después radicales, y cuando llegas a la universidad es que entonces tú puedes hacer integrales, derivadas. Bueno, igualito es acá. Uno comienza con lo básico, y poco a poco va avanzando y va aprendiendo otras cosas. ¿Bien? Gracias, hermano, gracias. Muy buena clase, ¿eh? Roberto. Sí, mi pregunta, hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta era más como, o sea, el tema de los espíritus y los acentos, eso no se ve en manuscritos encontrados, ¿cierto? O sea, los más antiguos eso no existe. No. En los unciales, en los unciales no vas a ver los espíritus, ¿verdad? Ahora, el testimonio que tenemos es en el traslape entre los unciales y los minúsculos, ¿verdad? Para los que no saben, que escuchan esto por primera vez, les explico. Cuando digo unciales me refiero a todos aquellos manuscritos que inicialmente se escribían en mayúsculas, todo en mayúsculas, ¿verdad? En el griego no había aquello de que tengo que escribir Dios con mayúscula porque si no le falta el respeto. No, o estaba todo en mayúscula o estaba todo en minúscula, ¿verdad? Entonces, en una época, por ejemplo, en lo que siglo IV, siglo V y aún siglo VI, tú ves unciales con mayúsculas. Entre el 6 y el 7 ya empiezan a aparecer documentos como hacemos hoy en día, con la primera palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Y luego
que entra bien adentro el periodo medieval o bizantino, entonces ya se empieza a escribir mucho con minúsculas y es ese periodo, quizás lo digo de una forma muy genérica, el que ya nos empieza a regalar el tema, por decirlo de alguna forma, de las acentuaciones. ¿Por qué? Porque en algún momento, así como pasa en la historia del hebreo, que se dan cuenta de que se va a perder las pronunciaciones, entonces alguien dice, bueno, o sea, hay que ponerle signos a las palabras para saber dónde están los efectos fonéticos, porque si no, no pudiésemos saber ahorita. La verdad es que si no tuviésemos los minúsculos, no pudiésemos saber cómo posiblemente se pronuncian ciertas palabras. Ahora, lo que decía el profesor Raúl es lo importante, ¿no? A la final nosotros cuando nos embarcamos en este camino del griego koiné y del griego clásico, obviamente si alguien está estudiando griego clásico en una universidad lo van a poner hasta leer y a que lea bien en público de acuerdo al sistema que le han enseñado, que normalmente es el erasmiano. Pero nosotros no estamos aprendiendo esto para pararnos en la iglesia a leer en griego, ¿verdad? Lo estamos aprendiendo para agarrar una línea de un texto, ¿verdad? Porque uno tiene que agarrar, por ejemplo, un versículo y trabajar por sintagmas y ir desmenuzando el sintagma para ir verificando, ¿ya? Que es lo que al final uno hace, que no es que uno desconfíe de las traducciones, sino que, bueno, uno también quiere tener acceso y uno quiere ver esos matices que la traducción no te puede dar, porque la traducción tiene que definirse decantarse por una sola definición. Y de repente, pues la palabra en griego te da un matiz que tú no lo puedes reflejar, porque tendrías que poner a pie de página, bueno, también esta palabra puede decir esto y esto y esto y aquello, para darle un poco más de información a la persona que está leyendo una palabra determinada. Pero sí, Roberto, en los unciales, en los mayúsculos, no hay signos de puntuación, ¿verdad? Pero los signos de puntuación que ya empiezan en los minúsculos son los que nos permiten hoy por lo menos estandarizar una forma de pronunciar, ¿verdad? De dónde cae un acento, dónde se para una sílaba, etcétera. Bueno, yo quería nada más como aportar que hay un canal de YouTube que enseña griego koiné con dibujos, con conversaciones, con imágenes, y es bien didáctico, o sea, es griego bíblico, pero así como si fuese una clase de inglés básica, o sea, te enseñan el alfabeto, pero dice griego koiné. Entonces, no sé si de repente ahora en el grupo WhatsApp puedo enviar el enlace para que puedan practicar. Claro que sí, porque todas las personas que están aquí quieren practicar, así que lo puedes compartir sin ningún problema. Gracias. No, a tu orden, Roberto. A ver qué más hay por aquí, profesor. La escritura mayúscula uncial no representan los acentos, es lo que estábamos hablando ahorita, José. Una duda respecto a los espíritus. A diferencia del espíritu suave, el espíritu áspero implicaría la pronunciación de una J, ¿verdad? Sí, es un sonido gutural que lo resumimos en español con una J, ¿verdad? Pero es un sonido que se produce aquí en el velo de la garganta. También se le dice sonido velar, gutural, también se le dice como un sonido de glotis, como eso que hacen los franceses o los mismos, las mismas personas del Medio Oriente, ¿verdad? Que hacer, ¿verdad? Rápido. En vez de ir rápido. Hay un sonido allí gutural en el velo de la garganta. Entonces, eso para simplificar a veces el aprendizaje a los alumnos, le decimos, bueno, pronúncialo como una J, ¿verdad? Hades, hipomoné, eso. Pero realmente es un sonido que fue gutural, ¿no? Hipomoné. ¿Qué tan gutural o qué no tan gutural era? No lo sabemos, ¿no?
Pero como del griego han quedado muchos escritos por parte de los filósofos, por parte de inclusive el tema de la Septuaginta, el Nuevo Testamento, todos los escritos de los padres apostólicos. O sea, hay tanta información de griego que inclusive hay gramáticas antiguas. Entonces tenemos unas formas bastante fiables de reconstruir el griego. Bien. Bueno, ya estamos sobre las 10. Una pregunta última. En el curso base, en el curso vamos a utilizar la pronunciación erasmiana. Creo que no escuché bien esa parte. Correcto, vamos a usar la pronunciación erasmiana. Ok. Pero le presenté la histórica o reucliniana o moderna también, como le dicen, para que la sepan y tengan ahí tienen ya los datos, ¿verdad? Y le presenté los dos libros que la utilizan, el libro del profesor José Antonio Septién, el mexicano, el libro de la profesora Irene de Pulque, que es como del año 70, pero aún hay gente que lo usa. Ya han salido, digamos, por ejemplo, que use el sistema reucliniano o histórico. El libro más moderno que yo conozco es el de José Antonio, el del profesor José Antonio Septién. Y fíjense todos los demás que les mostré que usan el otro sistema. Y son libros de griego koiné, de inclusive profesores que están vivos hoy en día, algunos, ¿no? En su mayoría todos con el sistema erásmico. Bien, si no hay alguna otra pregunta, entonces nos vemos el próximo jueves a esta misma hora. Y bueno, aprovechen de repasar. Por ahí les voy a pasar unos ejercicios. No son obligatorios ni los voy a examinar, pero son ejercicios que les pueden ayudar a ustedes a afianzar lo que han escuchado el día de hoy. Y el día de mañana, si deciden tomar un curso de griego, digamos, de largo aliento, entonces ya esta parte la tengan dominada y practicada. Entonces, que tengan buenas noches. Fue un placer tenerlos acá a todos. Y no a ustedes por responder a la convocatoria y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Jairete. ¿Ya? Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en Streaming Live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.